Muy buena tarde. Les damos la más cordial bienvenida a nuestros participantes presenciales y también a los que tenemos conectados virtuales. Entiendo que ya tenemos 38 participantes. Qué alegra tenerlos por acá. ¿Alguien más se está integrando por allá atrás? Arquitecta, buena tarde. Pues nos complace mucho a la unidad de innovación y actualización docente presentar la conferencia de la arquitecta Brenda Penaos, que se titula Las artes y los diseños históricos y la comunicación en el siglo XXI. Arquitecta, muchas gracias por aceptar la invitación, por tomarse el tiempo y venir a compartir con nosotros su conocimiento, ¿verdad?, en este tiempo. Así es que la dejo en el uso de la palabra. Bienvenida. Buenas tardes aquí al público presente y supongo que a mis estudiantes que están virtualmente y a los que no son mis estudiantes también. Espero que la conferencia sea de su agrado. Vamos a empezar. La conferencia se titula Las artes y los diseños históricos en la comunicación del siglo XXI, que básicamente es el interés que he tenido en mis asignaturas para que los estudiantes pues comprendan de alguna manera la importancia de la historia, de los contextos, del arte, de los diseños, de la arquitectura, en lo que actualmente es la comunicación. ¿Se me puede pasar? Sí. Bueno, básicamente uno de los intereses más importantes es, para mí, en mis asignaturas, sobre todo en la que comparto para sexto ciclo, que es la 2, la análisis histórico 2, es que realmente ellos entiendan, comprendan y utilicen esa relación que hay entre todas las artes, entre todos los medios y las formas de comunicación, que siempre van a estar presentes digamos, en su diseño de cada día. Como dice aquí, buscar, dice, y analizar relaciones entre disciplinas enriquece la misma profesión. Yo pienso que si no hay esa relación entre disciplinas, nos quedamos muy pobres, no solo los diseñadores gráficos, los diseñadores industriales, los arquitectos, sino que tenemos que encontrar todas esas relaciones, por ejemplo, en el caso de mi asignatura, el análisis 2, esas relaciones que hay en el siglo XX ya, del cine, de la televisión, de la música, la danza y todos esos elementos que ayudan a ir componiendo un imaginario. Esta conferencia, básicamente, casi que no, pensé que no la iba a dar. A principios de año nos convocaron para presentar conferencias para los 60 años y yo dije que no tenía tiempo, que no tenía espacio en mi rutina para poder preparar una conferencia. En el segundo semestre, Lourdes me volvió a preguntar si podía participar y pensé que realmente tal vez había una posibilidad. A principios de año, Fernando Fuentes me prestó un libro de la imagen compleja. El libro es, como diría mi nieto, de una talla extremadamente grande, pero no tanto la talla es importante de lo grande que es, sino que realmente el contenido es tan denso y tan importante en conocimiento que me hizo recurrir a leer otros libros para ir entendiendo lo que estaba leyendo de la imagen compleja. Y esos libros que leí son prácticamente los que son parte de esta conferencia. En ese sentido, pensé también, ¿me pueden pasar a la otra? En ese sentido también pensé que una persona que fue tan importante en mi vida personal y profesional como fue Felipe Hidalgo, a la cual le dedico esta conferencia, básicamente le hubiera gustado muchísimo este tema. Tal vez no hubiéramos escogido las mismas imágenes, tal vez hubiéramos tenido diferencias, pero creo que hubiera sido muy importante para él y como en la época que estamos es realmente una era digital, realmente para mí Felipe sigue con nosotros, sigue en la nube, con todos sus conocimientos, con todas sus experiencias. Y también pensé que era un momento de agradecerles realmente a mis estudiantes de quinto y sexto ciclo de diseño
diseño gráfico de las Cortes 2011 al 2016, que con la metodología que yo tengo para tratar de que ellos aprendan o que se interesen en estos temas, básicamente tienen que ser muy perseverantes en su aprendizaje. No pueden ser estudiantes que simplemente no participan o que no vienen, sino que si no son perseverantes ellos en su aprendizaje, no van a poder asimilar lo que para mí es importante. Y también agradecerles todas sus enseñanzas, porque ellos me han enseñado muchísimo en diseño gráfico y sobre todo han hecho que siempre esté al día en todo lo que está aconteciendo, digamos, cada año con las nuevas tendencias. ¿Me puede pasar, por favor, Sofía? Otro elemento que fue importante para esta conferencia y para mi asignatura es un libro que hace algunos años me facilitó Margarita Estrada, que se llama La utilidad del inútil, que cuando leí el título pensé que era como simpático el asunto de qué se podía tratar, pero básicamente Ordine y otros autores que participan en él me hicieron pensar muchísimo y repensar mis clases. Y llegué a la conclusión de que realmente uno cuando es estudiante, y también los estudiantes actuales, uno lo que más se pregunta, sobre todo en las clases teóricas, si a uno no son las preferidas, es que, ¿para qué sirven estas clases? No solo nosotros nos lo preguntamos, nuestros estudiantes, sino desde los niños en el colegio. Y si uno no le encuentra realmente utilidad a las clases, piensa que, ¿para qué las lleva? Pero en ese sentido, básicamente, como dice Abraham Flexer, desde un punto de vista práctico, realmente lo que aparentemente es inútil, como una clase de historia del arte, o cosas relacionadas con la historia, el pasado, los contextos, que sobre todo para los estudiantes actuales no son nada importantes porque ellos están al día, viven día a día. Básicamente, esos conocimientos que les podrían llamar inútiles son realmente conocimientos que nos permiten ser mejores cada día. Y como yo le he dicho a muchas de las promociones que he tenido, que si uno sabe de arte, todo el mundo lo recibe complacido. No importa el nivel social que se tenga, el que tenga uno o las otras personas. Siempre, si uno sabe, puede hablar de arte, puede hablar de una pintura, de una arquitectura, de un museo, de antes o después, siempre, siempre va a tener uno esa posibilidad de ser bien recibido. Entonces, eso me hizo este libro cuestionarme qué otras cosas o cómo poder enfocar de una mejor manera esas clases, y a la conclusión que solo era trayéndolos siempre a la actualidad. O sea, aunque estuviéramos hablando de prehistoria, siempre llevándolos a la actualidad, el Renacimiento, comparando las sociedades, cómo cada uno se comunica, y siempre hablando del grupo objetivo que cada sociedad tuvo en su momento. ¿Me puede pasar a la otra, por favor? En ese caso, por ejemplo, las obras de arte generalmente han sido los que han ido formando los contextos de todas las épocas. Y han sido siempre los hechos históricos los que han determinado qué es lo que va a suceder o cómo vamos digamos, hacia dónde se mueven las diferentes tendencias en cada época, en cada cultura. Y eso siempre se ha reflejado, bueno, antes en el diseño gráfico, en la pintura, la escultura, etcétera, y actualmente, pues, es lo que más me mueve a mí para trabajar con los estudiantes, en el cine, en el cómic, en la televisión, en los videojuegos y en todos y cada uno de los elementos donde nos podemos comunicar o podemos comunicar alguna idea. Aquí desde ese punto de vista, sabemos que desde que se inició la comunicación, que se inicia en la prehistoria, aunque no haya existido de alguna manera esa comunicación escrita, donde podemos marcar la historia, básicamente desde los primeros signos de los hombres, donde dibujaban un sol, o ponían su mano, o ponían algún elemento, o dibujaban alguno de los animales que ellos, de los cuales dependía su vida. Básicamente desde esos momentos, las artes visuales, a los inicios la pintura, pero después todos los elementos, la arquitectura, han estado ligados en la producción del diseño. Desde un inicio, el diseño gráfico básicamente fue un reflejo de lo que estaba sucediendo en las artes o en la arquitectura.
No fue un elemento aislado, sino que siempre estaba tratando de reflejar esos elementos. Creo que viene ahí el video. En este caso tenemos aquí ejemplos, por ejemplo, del arte gótico, de un retablo, de una miniatura, o la arquitectura manierista y lo que es las portadas de los libros, o anuncios y etiquetas referidos también a la arquitectura rococó, o en la época del Art Nouveau, el artista hacía su pintura y también se reflejaba en el futurismo. Tenemos las mismas características en el expresionismo. El Art Deco, tenemos como referente también la arquitectura para el diseño gráfico, en el suprematismo, la pintura, sobre todo rusa, en el pop art, o el realismo norteamericano, el pop art, también ya tenemos como referencias todos los pintores pop, o en el op art, que también tenemos un reflejo en el diseño gráfico. Hasta este momento, básicamente el diseño gráfico siempre fue un reflejo de la pintura, en tiempos más antiguos, de la arquitectura, pero ya a partir de esto empiezan a aparecer elementos diferentes que se van haciendo como íconos de la sociedad. Por ejemplo, la Mona Lisa, la chica, la perla, David, la creación, la última cena, y muchas pinturas del Renacimiento, sobre todo, se han convertido en imágenes muy importantes, que aunque en su momento fueron imágenes muy cerradas en su construcción, imágenes donde predominaba el dibujo, donde la imaginación no tenía cabida, sino que los elementos, aunque fueran individuales, están centrados y se conjugan para poder entenderlos. Básicamente esto es en este mundo, este imaginario que se ha ido creando de la historia, se ha convertido en una visualidad básicamente casi banal en la actualidad. O sea, actualmente utilizamos esos elementos como una forma de representar algo que nos amarre al pasado, que de alguna manera ese pasado nos haga sentir como parte de algo importante, de algo clásico, sobre todo cuando se trata del Renacimiento. Y estas pinturas cada vez son más utilizadas iconográficamente. Las imágenes, por favor, y ustedes ven cómo actualmente, sobre todo, son estos iconos los que más, no solo en el mundo, por ejemplo, del pollo es de Guatemala, y cómo cada icono va siendo representado en diferentes, también La Tónica es una revista de Guatemala, y cómo van siendo utilizados para los diferentes anuncios en la actualidad. Casi todos los elementos son del Renacimiento, son sumamente importantes en esta época. Miren, por ejemplo, ya aquí, artistas del Renacimiento tomándose los selfies, ¿verdad? Ya para anuncios de estos del teléfono. Por otro lado, uno de los personajes o de las pinturas más iconográficas en la actualidad, pero no solo en la actualidad, sino que realmente se empieza a utilizar como un elemento de recreación constante desde Dalí, ya con el surrealismo, es la Mona Lisa. En este documental, La maldición de la Mona Lisa, donde el autor, Robert Hughes, va explicando el por qué ha llegado la Mona Lisa a convertirse en esa mutación de arte a celebridad. Es un documental que originalmente me lo recomendó que lo viera Elda de López. Básicamente se ve cómo ella va transmutando, la van recreando y cada vez más se le va dando nuevos significados. Y aunque ella en sí es una pintura cerrada, que no puede ser, y que no se puede ir más allá de esos elementos, actualmente se ha convertido en una pintura abierta para nosotros, para el público, una pintura plural, una pintura que puede decirnos muchísimas cosas. Aquí pueden ver 3 anuncios, el primero es de Lego, el segundo es de un chocolate, el tercero es la portada de la revista Elle, de Brasil, que fue dedicada a muchas obras de arte. ¿Me puede pasar a la otra, por favor? Y aquí tenemos otra, que la primera es de Café Expreso, la segunda es de Lufthansa, la tercera es la utilización de la Mona Lisa para hacer referencia
a los problemas del cáncer de la mujer, y la última es de Pizza Hut. O sea, hay una gran variedad en el cual un ícono tan importante, que desde hace algún tiempo, el retrato de la Mona Lisa fue clasificado como el retrato del milenio, o sea, el ejemplo de cómo hacer un retrato, fue el cambio, la Mona Lisa fue el cambio de cómo se retrataban antes de Leonardo y después de Leonardo. Entonces, ese ícono constantemente lo estamos recreando, lo estamos reutilizando para las necesidades que sea. En este caso les puse anuncios, pero podría ponerles miles de imágenes de Mona Lisa, hasta de los Simpson, pasando por todas las caricaturas, todos los estilos, todos los autores, hasta todas las recreaciones que han hecho mis propios estudiantes de la Mona Lisa. Entonces, en este sentido, hemos visto que el diseño gráfico hasta este momento fue un reflejo de lo que estaba sucediendo en la historia. Pero hay un momento que cambia todo esto, y es cuando entra la posmodernidad. La posmodernidad depende. Para unos empieza a finales de los 70, otros de los 80, que en la arquitectura es una cosa, pero en diseño gráfico realmente esta irrupción de la posmodernidad es un cambio radical. Los diseñadores y los artistas también, no hablamos solo de diseño gráfico, industrial, etcétera, sino que los artistas en general. Llegó un momento, ya a partir, digamos, de las nuevas abstracciones que surgen después, desde los primeros cambios del siglo XX, pero sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, esos cambios y esas abstracciones llevaron hacia la búsqueda de la simplicidad, a la línea más simple, a quitarle mucho de lo que siempre hemos tenido del adorno, desde que empezó la historia. Pero los artistas de la posmodernidad básicamente encontraron en este movimiento el uso y el reencuentro con la historia, desde el punto de vista de diseño o de, digamos, iconografía. Y sobre todo, en este sentido, se inició con un cambio tipográfico que existió siempre, digamos, buscando las tipografías antiguas, pero encontrándole una nueva forma en el tiempo y en el espacio. O sea, ¿puede pasar a la otra? En este caso, en la posmodernidad se encuentran diferentes estructuras. Por ejemplo, está el diseño digital, el diseño retro, el diseño, digamos, ecléctico, pero cada uno de estos diseños comparte una cosa, porque la posmodernidad, su característica es ese fluir de los elementos, no la rigidez. Se puede combinar tecnología con artesanía, se puede combinar elementos simples con elementos compuestos o más complejos, elementos, digamos, florales con elementos simples, simbólicos. O sea, hay un conjunto de formas que la posmodernidad nos puede traer y que en la actualidad, sobre todo, porque si empezamos en los 80, en los 90 fue fundamental, pero en el siglo XXI realmente estos elementos posmodernos se hacen ya indiscutiblemente fundamentales. Por ejemplo, aquí tenemos ejemplos en el primero ya de tendencias. Todas estas obras son del siglo XXI. Por ejemplo, en la primera tenemos una tendencia de lo que es el uso de la línea, de la tipografía cortada, pero al mismo tiempo de la doble imagen y el doble color. En la segunda tenemos ya la tendencia solamente de tipografía cortada, que en este caso estaría relacionada con las formas digitales. El tercero es una nueva tendencia figurativa, que aparentemente es una nueva tendencia, pero que hace referencia a una tendencia de los años 70, principios de los 80, que no todos lo conocen. No es así como decir el suprematismo, hablar del surrealismo, que se llamaba letrismo, y que era realmente el combinar tipografía para realizar imágenes. Entonces ahora se retoman estos elementos. Por ejemplo, en la parte inferior tenemos esta otra, que aquí estamos hablando de la tipografía repetitiva, elementos relacionados con la historia, o en el otro que es la famosa chica de la perla, que es otro de los íconos muy utilizados, prácticamente
utilizando tipografías más libres, más creativas, o en el tercero, que está en la parte de abajo, esa nueva tendencia que es la relación de las figuras vivas con la tipografía, de que se intercalan, se interponen, se superponen, etcétera. Entonces, este reencuentro de las tendencias tipográficas básicamente está marcando esas nuevas tendencias de la posmodernidad y que es, digamos, el elemento fundamental del siglo XXI. ¿Se puede cambiar todo? En ese sentido, pues, hablamos de lo posmoderno no solamente es tipografía, no solamente es diseño gráfico, diseño industrial. El posmodernismo está en la arquitectura, en el arte, no en el área. Hoy que estaba revisando la conferencia vi que habían algunos errores, en el cine, en la televisión, en las revistas, en todos lados se va a estar marcando estos elementos, y es hasta finales de prácticamente del siglo XX, y sobre todo en el siglo XXI, que entra este elemento que también en arquitectura es muy importante, como es la construcción o la postestructuración en el diseño gráfico. Y en el diseño gráfico es marcar lo no marcado, lo que antes no se le daba importancia. Y en ese sentido se incorpora en el diseño todos los revivals desde la prehistoria hasta los años 90. O sea, no es que estemos buscando solo lo que pasaba muy en el pasado, sino que inclusive en la actualidad ya hablamos, si empezamos el siglo XX con la tendencia retro, ahorita estamos hablando del neorretro. Siempre cuando surgió el flat, ya hay el neoflat y ahora el superflat. Que si estamos hablando de cualquiera de todas las tendencias, ya se están repitiendo a pesar que han pasado 18 años. O sea, siempre adaptándonos a los gustos del día de hoy, ¿verdad? De lo que está sucediendo. Y en ese sentido también, esto de marcar lo no marcado, o lo importante que ha sido siempre la función de las cosas, porque el diseño gráfico también tiene una función, aunque aparentemente uno lo piense más, o la gente lo entienda más como dibujos o cosas bonitas. Si ustedes recuerdan, en la antigüedad, Sullivan, estamos hablando de Sullivan, finales del siglo XIX, principios del siglo XX, que él dijo que la forma seguía la función. Y esto durante muchos años se repetía y fue básicamente lo importante. La forma no debería ser lo principal, sino la función, y la forma es la respuesta a esa función. Pero ahora ya no es así. Dicen que ahora la forma sigue a la floritura, a la fantasía. En la actualidad, si ustedes ven en los medios de comunicación, empezando por los celulares, las tabletas, el Netflix, la televisión, donde ustedes, cine, donde ustedes se dirijan, ya no hay cosas, a veces la función se pierde. Lo importante es comunicar a través de imágenes. Y en ese sentido, prácticamente ya los nuevos intérpretes están buscando otros elementos. Y, por ejemplo, cuando hablé de que en la historia, el diseño gráfico en la historia siempre era el reflejo de, hubo un momento que fue un cambio radical en la historia, pues, del arte, que es cuando surgen las nuevas tendencias, y que surgen por las nuevas teorías de la relatividad, la nueva teoría del color, la nueva teoría de la luz, y que en ese sentido aparece un elemento fundamental, que es la cámara fotográfica, que puede tomar mejor una realidad que lo que siempre se había dado. Entonces surge por principio en esos de los nuevos conocimientos la tendencia del impresionismo, postimpresionismo, neoimpresionismo y postimpresionismo, que fueron marcando realmente el cambio de hacia lo que es el arte por el arte, lo que el artista quiere comunicar. Y nunca en esas épocas hubo un diseño gráfico reflejo de estas tendencias. Tal vez porque eran un poco complicadas, porque eran más de sensaciones, y las sensaciones son diferentes, pero ahora está de moda. Y el diseño gráfico impresionista, neoimpresionista, postimpresionista, se ha marcado como una forma muy importante de comunicación. Si vemos en la parte de abajo, tenemos otro anuncio de selfie de Samsung, donde ahí el que aparece es Van Gogh. Van Gogh es un ícono actualmente. Van Gogh en su época pues no era nada, ahora pues sus obras valen millones, y son
más que todos los japoneses, el diseño gráfico japonés, que se ha interesado muchísimo por estas tendencias. Pásamelo, por favor. Y aquí les traigo un ejemplo, por ejemplo, que no solo es de diseño gráfico, en este caso es cine y videoclips. Este es de Akira Kawasawa, un productor del arte. Este es un videoclip de Tim Dop, un artista joven, y esta pues es la película que salió el año pasado, que es la película de Van Gogh. Si ustedes ven, y si se piensa, cada vez el diseño gráfico se parece más al arte, y el arte cada vez va a ser un elemento que con el tiempo lo que está produciendo ya no vamos a saber si es una obra real o no es una obra real. Antes, los que querían reproducir el arte pedían permisos en los museos y tenían que reproducir las pinturas con una medida diferente para que se supiera que es una reproducción. Pues también están los falsificadores, ¿verdad?, de arte. Pero ahora realmente se utilizan todos estos elementos para poder comunicar. ¿Pueden pasarme la otra, por favor? Entonces, hasta aquí la conferencia, por lo menos muy rápidamente hemos recorrido ese trayecto de lo que sucedió desde unos inicios. Al inicio fuimos de lo que llamamos la floritura o el barroquismo, con sus elementos sumamente decorados, hacia lo que se inició con la Bauhaus, que es el menos es más. Aunque actualmente casi todos dicen que no es cierto que menos sea más. Luego pasamos así, a que el más, que no siempre el menos es más, que hay veces hay necesidad de poner algunos otros elementos, de agregar algo para que la comunicación sea eficaz. Luego estamos en la época que decimos que el más es más. Y el más es más, y si lo pensamos, en todo. Y actualmente estamos en la era de que todos queremos más de todo. No queremos menos de nada. Todo es la época del más. De nuevo estamos en la época de la floritura, de esa comunicación más exuberante. Luego algunos ya piensan que menos cuando se necesita menos, dicen, para no dejar el menos es menos. Y otros dicen, no, más cuando se necesita más. Entonces, es la pregunta, ¿verdad? Si es cierto que cuando se necesita menos somos más simples, si es cierto, cuando se necesita más somos más complejos, o eso no tiene nada que ver, o que realmente vamos adaptando las cosas a los gustos pues del grupo objetivo, ¿verdad? Yo siempre digo a los estudiantes que no es lo mismo diseñar un cartel de zapatos para, digamos, zapaterías que están en Villanueva o que están en Misco, que diseñar un cartel de una zapatería que está en la zona 14, ¿verdad? La comunicación es diferente. Ahí de repente el menos es más, funciona mejor, porque de la gente que vive en Villanueva, para ellos el más es más. Y siempre va a ser mucho más fácil llegar a ellos con mayores elementos que les comunique o que sean parte de su digamos, de su imaginario. Luego, en ese sentido, y en el siglo XXI, aparece bueno, ustedes conocen el surrealismo. El surrealismo básicamente fue un arte que se convirtió en esencia, pero en esencia de esencia del diseño gráfico. Y que casi a todos los diseñadores gráficos les gustan los artistas surrealistas. Me imagino porque es muy fácil, que es muy fácil de alguna manera con el surrealismo dar a conocer ideas un poco exageradas para que las personas puedan consumir los productos. Pero el surrealismo que está en la actualidad es una comunicación que tiene como consecuencia lógica, digamos, en el arte del siglo XXI, que es utilizar todos los elementos que aparentemente son contradictorios, esa lucha entre lo masivo, lo popular, el arte, digamos, dinámico, el arte estático, las múltiples ideas, y lograr, tal vez en ese sentido, han logrado una gran metamorfosis en lo que es este diseño actual. Aquí tenemos algunos ejemplos de más surrealismo, de cómo siempre la historia es parte del diseño gráfico. Aquí tenemos ejemplos del uso del barroco y del manierismo para dar esa fuerza al anuncio.
Algunos otros ejemplos, por ejemplo, aquí utilizando el rococó o la secesión, el expresionismo alemán, que sí, cada uno de los elementos ya son muy complejos, ya no tienen, a no ser todos los elementos son con una gran complejidad, utilizando siempre todos los elementos del pasado. Entonces la cultura visual nunca ha dependido solamente de las imágenes o de las tendencias que están sucediendo, pero ahora realmente esa cultura visual moderna pone a las imágenes como el elemento más importante. Antes había otras maneras de comunicar, aunque ahora también la tipografía, pero como elemento visual es indispensable. Hay una frase de un diseñador muy importante, David Carson, sobre todo, que utiliza la tipografía como para hacer sus diseños, que él dice que no siempre lo que es explícito y se entiende es funcional y comunica. O sea que puede ser que no sea necesario ser tan simple, tan directo, sino que a veces hay otros elementos que no son tan fáciles de comprender, pero que comunican más que algo que es muy sencillo. Entonces, en ese sentido, pues también hemos cambiado muchísimo el diseño gráfico. Y en la actualidad, pues prácticamente estamos ya inmersos en esto, en lo visual. Los límites, digamos, de lo que ahora se ha dado, se han, digamos, conjugado entre el arte y el diseño. Antes, el arte era un elemento que comunicaba específicamente a gente muy preparada, gente educada. Ahora, el imaginario del diseño gráfico ha impregnado todos los elementos, desde los teléfonos celulares, las tabletas, y esa imagen que se ha convertido en una imagen de movimiento fundamental a lo que es la vida actual, de ese corre-corre que vamos de un lado para otro, etcétera, ha hecho que de alguna manera la imagen en movimiento, que está no solo en el cine, sino está en la televisión, está en los videoclips, en los anuncios publicitarios, etcétera, básicamente se han convertido en un elemento siempre relacionados con la historia. Vamos a ver aquí siempre ejemplos relacionados con la historia, porque esa es la idea de que los estudiantes puedan utilizarlo. Entonces ahora el cine es un digamos, es un arte, el séptimo arte, como le llaman algunos, que no solamente en cuanto a la estructura de las películas, básicamente que tienen hacen paisajes visuales, que tienen movimiento, que a veces están en unas diagramaciones específicas o elementos caóticos controlados, etcétera, pero que el cine da una gran cantidad de imaginería hacia lo que son los diseñadores gráficos. Porque el cine no solo es las películas, que también el cine como comunicación nos lleva al pasado. Cada película que vemos en la actualidad nos lleva a una época. Siempre están referidas a diferentes épocas y muy bien documentadas en cuanto a su contexto, a diferencia, por ejemplo, de los videojuegos. Pero también el cine nos da esa relación del uso de las tipografías para comunicar, tipografías que se van adaptando a esos paisajes visuales y a esas imágenes en los carteles de promoción, o también lo fundamental que se ha vuelto el diseño gráfico ahora en los intros de las películas, en los créditos, que tal vez la mayoría de la gente no los mira. A mí me gusta verlos, pero también por los estudiantes, básicamente, donde si ustedes van viendo, al principio, básicamente en los años 70, algunos artistas como Paul Rand y algunos otros empezaron a incursionar y también hicieron algunos intros muy interesantes relacionados con su época. Pero actualmente ya esto ha cambiado y los intros se van adaptando dependiendo de la película. Pero a mí, en este caso, pues este sería un tema de otra conferencia, pero lo que más me interesó es cómo en el cine utilizan obras de arte que son muy fuertes, que tienen de alguna manera una comunicación específica para introducirlas en sus escenas. ¿Puede pasar, por favor? No.
escenas, digamos, pinturas de diferentes épocas, románticas, del Renacimiento, barrocas, romanticistas. Este autor, Edward Howard, es uno de los pintores del realismo norteamericano de los años 30-40 que más utilizan sus obras de arte para cine, sobre todo los autores norteamericanos. Esta, por ejemplo, es una pintura prerrafaelista. Y en este mundo del arte, a mí me gusta mucho la música. Musicales aquí. Y me gusta mucho verlos para saber qué ven los estudiantes y qué están pensando, etcétera. Entonces, pero dentro de este mundo de la comunicación, el musical es indispensable. Es el elemento que más rápidamente toma las nuevas tendencias. Las nuevas tendencias no solo están en los videoclips musicales, no solo en los diseños gráficos 2D, en la publicidad, sino que están en las portadas de discos, en las portadas de revistas, en todos estos elementos. En los intros de los canales, sobre todo los canales musicales, van más a la vanguardia. Los primeros son los videoclips, los que lo toman. Después son las presentaciones de los canales musicales y poco a poco se van expandiendo. Y yo, por ejemplo, siempre he pensado, hay cosas que se ponen de moda, se van muy rápido, pero cuando hay elementos que empiezan a repetirse en cada uno digamos, de las áreas de la comunicación, esos se van a volver tendencia. Entonces, en ese sentido, pues, el cine comparte con la publicidad y con la publicidad un elemento fundamental que es la imagen movimiento. Esa imagen que, digamos, que pertenece al tiempo, espacio, temporal, ese espacio-tiempo que actualmente es fundamental en todo lo que hacemos. Y si hablamos de la física, es mucho más importante del espacio, digamos, todos estos elementos, y que opera realmente siempre buscando, en ese sentido, estos ejemplos, esa búsqueda de lo antiguo, buscando hacia dónde ir para poder llevar el mensaje de cada una de las canciones. Entonces, estos ejemplos son básicamente también, miren como por ejemplo en esta están utilizando Grecia como elemento base para darle la fuerza, o en esta otra de Katy Perry, pues aquí estamos hablando del rococó, por el tipo de canción, o aquí el contexto de los años 20, más o menos 12, donde van buscando toda la representatividad de los elementos, o aquí por ejemplo en esta otra, que son los años 40, pero con las nuevas tendencias, o aquí, donde se marca el puro minimalismo de los años 70. Todos los videos son actuales, prácticamente son 2017-18. O en esta otra, donde es ilustración, pero referido al neoexpresionismo alemán de los años 90, o aquí en esta canción de Horn, que ya básicamente utiliza ya la cibernética, el neón y todos estos elementos actuales. Y de último otra de Tim Dop también, donde él básicamente están utilizando el 3D para el videoclip. Ven muchas canciones de Tim Dop, es un chico muy joven francés, no es que me gusten sus canciones, pero es que me encanta cómo él en cada video va utilizando diferentes tendencias para poder hacerlo, dependiendo de la canción. Y luego entramos a otro tipo de imagen. Imágenes hay imagen cultura, imagen movimiento, imagen tacto, imagen digital, etcétera. Pero la imagen tacto, en cuanto a la comunicación referida al diseño gráfico, pienso que es muy importante. En ese sentido, la imagen tacto comparte con el cine y con el videoclip el elemento del movimiento. Ese movimiento que prácticamente se va haciendo indispensable en esta era, en esta etapa, donde prácticamente todo lo que nosotros vemos, todo lo que vemos, prácticamente es una pantalla. O sea, estamos en la era de la pantalla. Hoy ustedes están presencial, la mayor parte de los estudiantes están virtual,
pero de alguna manera esa parentalización se ha hecho indispensable en nosotros. Y en la imagen en movimiento, pues es una parentalización que la vemos a través de una pantalla, pero en la imagen tacto hay otro elemento que se agrega. Ya no es solamente la mente, digamos el ojo, sino que se agrega el tacto. Y esa imagen tacto no es nuevo en el arte, sobre todo en el arte donde uno puede participar, pero se hizo fundamental ya desde los años 80 con los primeros videojuegos. Yo recuerdo que nosotros con Roberto tuvimos creo que el primer videojuego, el ping pong, que cuando los estudiantes lo pasan en las conferencias, les da como mucha risa, ¿verdad? Que solo era 2 palitos y ping y pong, la bolita, pero que ahora se ha hecho cada vez más complejo esa imagen tacto. Y es fundamental porque aquí ya no solo entra el ojo, la mente, sino que también entra un elemento más, el tacto. Los chicos todo el tiempo no salen en videojuegos, están jugando, están moviendo sus manos para poder tener esa relación. También los jóvenes todo el tiempo están con el teléfono celular para tener esas relaciones. ¿Se puede pasar? Y en ese sentido, por ejemplo, aquí tenemos 4 imágenes tipo tacto de relación, donde uno cuando entra es de un artista ruso, Akhanav se llama, donde uno participa en esos elementos. Yo la primera vez que tuve una participación de una exposición conceptual fue en un museo, en el Guggenheim de Bilbao, donde cuando entré a un cuarto y vi la obra, yo no entendía. Yo veía a un señor ahí que andaba caminando y pensé que era parte de la obra. Después me dijeron que me tenía que quitar los zapatos y me pusiera unas como pantuflitas y que me acercara. Y la obra era todo un elemento redondo que no tenía fin. Y lo que uno tenía que sentir era eso, cómo sentía estos elementos. Después participé en otra, que era un elemento donde uno veía como ventanas amarillas. Y también uno entraba, y ahí la cosa era cómo uno podía descubrir el engaño. Lo que antes era el Trompalog del 400. El engaño de qué era real y qué no era real. ¿Cuál era una ventana y había luz y cuál era solo un dibujo? Entonces, todos estos elementos donde uno participa, ya no es solamente la sensación de ver, de estar cerca de la obra, sino que de alguna manera también participar. Y esto, puede pasar por todo. Y esto es lo que se hace en los videojuegos, que también hacen referencia histórica. Aquí tenemos un videojuego relacionado con Egipto, otro con Roma, con el gótico, tenemos uno con Roma, luego tenemos otro que es, todo su contexto es el gótico. Esto es prácticamente la Edad Media. O esta otra que es la época victoriana. Este video me impresionó muchísimo porque, o en esta otra que es Escher, básicamente, las escaleras sin fin. O esta otra que ya estamos hablando de la Primera Guerra Mundial. Aquí ya estamos hablando del 3D y la ilustración. Y aquí estamos en una tendencia muy contemporánea, básicamente, que es el uso de las degradaciones. O este que acaba de salir, que todavía no lo van a estrenar, creo que hasta el 2019, que ya está ahí un videojuego religioso, que se lo acaban de hacer al Papa Francisco. Les decía que el videojuego, que su contexto, es la época victoriana. A mí me impresionó mucho la primera vez que lo vi. Yo no juego. Eso, mis nietos me dicen jugar conmigo ahora, yo no sé si no hago. Yo juego de todo, ya de todo, pero jugar video no es algo que sea para mí. Pero ahí participan, digamos, hay un contexto muy bien estudiado de la época y aparecen los coches de caballo. Entonces a mí me impresionó mucho porque esos coches de caballo que aparecen en estos videos son realmente la imagen de los primeros carros, de los primeros Ford que se hicieron, solo que sin caballos, ¿verdad? Y con, digamos, los otros también tenían las ruedas, simplemente le quitaron los caballos y le pusieron el motor. Entonces son cosas que realmente son impresionantes. Y otro elemento que un estudiante me lo dijo, por cierto, él lo vio en una conferencia y me dijo que se me había dado cuenta que cuando
se usa el contexto histórico, el cine hace muy bien esa representación del contexto, es el estudio de ese contexto, pero que los videojuegos son más fantasiosos. Hay contexto, hay elementos reales, pero son bastante más fantasiosos. Luego pasamos a lo importante de la tecnología, ¿no? Aquí prácticamente sabemos que la tecnología ya no podemos estar sin ella. Quisiéramos, yo no uso teléfono celular, no uso mi teléfono de verdad, le digo yo el análogo, pero no lo uso porque pienso que me distrae mucho de lo que yo tengo que hacer. Yo trabajo en restauración y siempre me hemos comentado que si estamos en un andam con un pincel 4 ceros que vale 400 píxeles y llaman por teléfono, se pone uno a hablar, pues se cae el andamio o el pincel se echa a perder y hay que comprar otro. Entonces no vale la pena distraerse para mí con este tipo de cosas, pero es indispensable. Y ahora ya prácticamente no hay nada. Participa de las imágenes 3D, del movimiento, de la nueva estética, y prácticamente todos los elementos están relacionados con la tecnología. Y siempre haciendo referencia a las épocas antiguas. Por ejemplo, ahora está muy de moda los patrones. Pero los patrones tampoco es nada nuevo. Los patrones son un reflejo de un arte que tal vez no se usó mucho o no se conoce mucho, que se llama Pattern Decoration de los años 80, 90, que fue fundamental porque fue cuando se redescubrió, pero no se descubrió, sino que se redescubrió todos los patrones de, digamos, de las diferentes, de los indígenas, de las diferentes naciones, que siempre hacían elementos repetitivos. Pásame la otra, por favor. Y de aquí prácticamente pasamos. El arte se hizo cotidiano. El arte ya no es esa lejanía que tenemos o esa búsqueda de cuando uno va a ver arte. Uno está participando con ese arte, con su cuerpo, con su alma, con su espíritu, con su conocimiento, con sus ojos, y es una relación de tú a tú, donde uno ve el arte le dice algo a uno, y uno puede encontrar algún tipo de satisfacción en lo famoso de la inutilidad, la utilidad de lo inútil. Pero ahora prácticamente pasamos a otro tipo de cotidianidad. Ya es prácticamente en esta generación se confluye en este posmodernismo básicamente de múltiples verdades. Como decía hace 2 semanas en la conferencia Margarita, no hay una sola verdad. No hay una sola razón, no hay una sola manera de ver, y todo fluye constantemente. Cada vez todo va cambiando, no hay nada que sea estable. Entonces, aquí básicamente, entonces se coloca la estética como un valor primario. Y ese valor primario se coloca porque el arte lo fue perdiendo a finales del siglo XX y principios del siglo XXI. Actualmente se está retomando la estética en el arte, pero lo fue perdiendo en favor de un arte más confrontativo, de un arte, más conceptual, que no todos entendían, que es muy difícil si uno no está educado para entender, y el diseño fue tomando todos los espacios, absolutamente todos, y convirtió la estética en un elemento para las masas. Antes era un elemento la estética para las minorías, para los entendidos en el arte, ahora no. La estética es para las masas y todos gozamos de esa estética y todos buscamos tener las cosas más interesantes, más bonitas, lo último que salió, que nos lleva hacia convivir con esa estética. Y aquí, por ejemplo, vemos ya diseño gráfico de la época, prácticamente todos son del 2018, donde vemos diferentes tipos de tendencias. Por ejemplo, en este caso la caótica, el arte arruinado, las texturas derretidas, el 3D, y todos estos elementos que ahora se están convirtiendo como en el imaginario para el arte, para los artistas, como al revés de lo que habíamos tenido siempre. Y así como el arte siempre, la publicidad siempre recurrió al arte, ahora el arte recurrió a la publicidad. O sea, es una relación ahí simbiótica donde uno recurre al otro y el otro recurre al anterior.
Y aquí en ese sentido, prácticamente el arte va influenciando todo. Y los más medias, sobre todo, son los que influencian ese imaginario en el arte. Por ejemplo, este artista, Óscar Hernández, colombiano, él originalmente fue diseñador gráfico, publicista y luego artista. Y él utiliza, al revés que todo, el diseño gráfico como elemento central de sus obras, para comunicar lo que está sucediendo en la actualidad. Por ejemplo, vemos este ejemplo de Marlboro, donde él está protestando por el medio ambiente, lo que está sucediendo, la falta de, digamos, del cambio climático, etcétera. Entonces, el arte ahora es diseño, el diseño es arte, ya tenemos esa construcción. Por ejemplo, en la arquitectura, aunque no lo crean. Aquí hay dos diseños gráficos de la tendencia, se llama Arruinada, y ven esa fachada de un puente en Estados Unidos que tiene las mismas características. Hacia la otra, por favor. Si vemos esta otra, que es el edificio de Loto en la China, tiene todas las características del actual arte neón, digamos, de la dinámica, porque él va cambiando constantemente, aquí no se ve, porque esa es una fotografía, pero como el diseño gráfico dinámico va cambiando sus colores y sus formas constantemente en la noche. ¿Puedo hacerme un lado? En el caso de la pintura, tenemos el derretido en 3D y el pintor Reichmann en la parte de abajo, que está utilizando prácticamente los mismos conceptos, o este otro pintor francés que utiliza lo que es las tonalidades, que están también como tendencia fundamental ahorita en el 2018. Si vamos a la escultura, el uso del neón, los dos son, digamos, del siglo XXI, o esta escultura de un artista brasileño del Museo de Brasilia. Pásenme a la otra, por favor. O cómo se utiliza el concepto de las letras cortadas, donde ese es el cerebro el que va realmente a poder hacer esa lectura. Y este catalán se llama este escultor, donde todas sus imágenes están cortadas, o sea, no se terminan para que uno sea el que termine con la imaginación o la fotografía, también la tipografía cortada, la fotografía cortada, donde uno hace uso de la imaginación. Aquí entra también ya el surrealismo. O esto, que me pareció muy interesante, que es el efecto noir, el diseño gráfico del neocinetismo o el neopop, y vean cómo se utiliza en la danza contemporánea. Sí, por favor a la otra. Entonces, en la actualidad ya no sabemos dónde comienza el arte, dónde comienza el diseño, dónde comienza el diseño y dónde termina el arte. Prácticamente en lo contemporáneo cada vez se hace más, casi todo empieza a abarcar más el territorio del arte. Pásenme a la otra, por favor. Y vemos como el diseño gráfico contemporáneo. En este caso tenemos el primero anuncio de Pepsi, donde se usa la tipografía, hoy este anuncio de Coca-Cola, donde se usa la nueva tendencia de la doble imagen. Ya todo está relacionado con la tendencia, como en este videoclip, donde la letra cortada, la imagen cortada se hace fundamental. O este otro de Tim Dog, donde él utiliza el 3D como diseño y simplemente se insertan las imágenes, o el pop, o el flat, o aquí en esta otra donde ya son el guión, básicamente el elemento central del videoclip. Y este grupo, que es, creo que es fundamental en este sentido, que es de BTS, que ellos en sus videoclips utilizan todas las nuevas tendencias, las van incluyendo, van cambiando constantemente. Aquí podríamos ver la doble imagen, el surrealismo, la imagen derretida, el neopop, el flat. Entonces, prácticamente el diseño gráfico
es el que está ahorita a la vanguardia de todo, de la comunicación. Si quieren me pasa la otra. Es el que va a ir marcando día a día. Y esto es lo que está sucediendo en el diseño gráfico. El diseño gráfico ya no es un simple diseño, ahora se vuelve arte para enseñar los procesos del diseño. Es el proceso del diseño de una portada. O un especialista en stop motion que utiliza el 3D para comunicar a través de imágenes, también para el diseño. También es un diseño, se llama Oscar López. Dice lo que está sucediendo actualmente en el diseño. Realmente, ¿hacia dónde vamos? ¿Quién sabe? Pero realmente ya no es el arte el que marca las tendencias, es el diseño gráfico. El diseño que comunica a todo nivel. ¿Pero por qué sucede esto? Porque de alguna manera todos, yo también no tengo teléfono celular, pues estoy todo el día conectada. Todos los días veo alrededor de unas 300, 400 imágenes de diseño gráfico, videos, todo lo que encuentro que esté relacionado con lo que está sucediendo. Entonces, de alguna manera, estamos todos conectados. Y ese estar conectados es algunos a través de videos, otros de videojuegos, otros del cine, otros de la televisión, de Netflix, de los anuncios publicitarios en el teléfono, no importa en dónde, pero a nosotros nos han hecho un imaginario nuevo, un imaginario que siempre está relacionado con el arte antiguo. ¿Por qué? Porque el arte antiguo nos da como cierta seguridad y de que las cosas que se van a hacer puedan ser unos elementos que tengan una estaticidad que de alguna manera lleven hacia el consumo, que eso es lo más importante en la vida actual. Pues todo eso no es simplemente porque todos sepamos de estética, todos estemos imbuidos en la estética y gocemos de esa estética. Entonces el diseñador actual tiene que ser capaz de conectar todos los conocimientos, los conceptos, patrones que sean posibles para encontrar nuevas posibilidades. Y actualmente, lo último que yo encontré, que a mí me impresionó mucho, que es de Google Art Cultura, es cómo se está utilizando el selfie, cómo se ha llevado hacia el arte. Me encantó encontrarlo, luego siempre lo encontré muy recientemente. Y que son opciones que ya se pueden encontrar en Google, ¿verdad? Y que son parte de Google Art Cultura, donde uno puede ver lo que quiera de arte. Entonces, el arte prácticamente siempre presupuso la trascendencia de sí mismo, ¿va? Ese imaginario de nuestra nueva sociedad que se ha convertido prácticamente como unos grandes almacenes, como la vez pasada hablaba Margarita de lo que se imaginaron a principios finales del siglo XIX, cuando aparecieron los primeros almacenes en París, de que ya todo se ponía en vitrina, todo se podía ver. Ahora no solo se pone en vitrina, no todo se puede, no solo en vitrina o en pantalla, y todo se puede ver, sino todo se archiva, todo se guarda, nada se pierde, todo está en la nube. Con Felipe, ahí siguen conviviendo. Entonces, pero ya no hay asombro, porque el arte era asombro. Uno veía una nueva obra de arte de alguien que a uno le interesaba, y lo primero era el asombro. Lo segundo es me gusta o no me gusta. Después ya reflexionar porque me gusta, no me gusta, etcétera. Pero ahora ya no hay asombro, todo es igual. En todos lados vemos las mismas cosas, las mismas tendencias, las mismas formas, y ahora ya realmente no hay nada nuevo que podamos observar. Ahora prácticamente estamos en la era del consumo de lo nuevo lo de antes. El arte anterior, o en antes, como diría mi cuñado, prácticamente se consumía lo distinto. Nosotros seleccionábamos qué queríamos. Ahora no, todos tenemos el mismo celular, todos se parecen, todos consumimos las mismas formas. Ya no es como antes de que si alguien se iba de viaje a París,
traía algo excepcional y todos se quedaban diciendo, wow, como dicen ahora, y eso era tan diferente que todos queríamos tenerlo, pero ahora no, ahora se consume lo nuevo, no lo sido, o sea, lo sido es lo que ha pasado, lo que tiene algún referente importante, ahora realmente solo se consume sin haber sido, porque todo es nuevo, todo es tan instantáneo, como todo fluye tan rápido, como todo cambia día a día, no hay tiempo para que sea sido, para que haya pasado algo en él, para que haya tenido una trascendencia. Y en ese sentido, vemos cómo la historia sigue utilizándose, pero ya en este caso con ejemplos de perfumes. Cómo, dependiendo también los elementos que nosotros queramos comunicar, vamos a utilizar la historia. Por ejemplo, en el caso del perfume, que es su favorito para utilizar épocas clásicas, vemos como cuando es un perfume que tiene esencias más ácidas, más clásicas, se van a Grecia para la representación. Cuando es un perfume de aromas que necesitan que sean más sensuales, más dulces, se van al barroco. O cuando cuando son esencias más como de colonias, se van a la modernidad, digamos a la fuerza de la modernidad. No creo que ahí va a terminar, ¿verdad? Bueno, ya casi llegando al final, Andy Warhol también fue un revolucionario, aunque él era un revolucionario también de la economía, ¿verdad? Creo que fue el que inició realmente ese boom del consumo, y él decía que los negocios son lo mejor del arte. Si no hay negocio, ¿de qué sirve el arte? Pensaba él. No sé si eso fue lo que nos llevó a esa banalización, a ese hedonismo del arte actual, y a ese traslape de batuta o hacia el diseño gráfico. Pero la comunicación actual se ha vuelto una industria. Originalmente hay un círculo, digamos que en la antigüedad, lo más importante era la obra, después era el grupo objetivo, y de último el artista. El artista no se conocía, hasta la Edad Media, hasta el Renacimiento. Cuando llegamos al Renacimiento, se convirtió el más importante, el artista. Después pasó a ser la obra, y después el grupo objetivo, o el que consumía. Después, digamos, en el siglo XX, este esquema volvió a cambiar, y aquí empezó a ser primero el museo, los curadores, que son los que mandan y imponen artistas. Los artistas ya no se hacen como artistas, los artistas se imponen. Y el arte se volvió un negocio. Entonces, después de los, digamos, de los museos y de los curadores, fue el artista. Después su obra, y ya el grupo objetivo, pues, es importante, pero lo más importante es, digamos, cómo el curador maneja todo este negocio. Y esta lógica de consumo, este autor Walter Sensi lo denomina imagen nada. Imágenes, porque son imágenes que comunican, porque no son nada en el sentido de la importancia. Vamos a pasar así. Y para terminar, este último acontecimiento tiene 3 semanas, no sé si 3 o 4 semanas. ¿Qué pasó? No caminó. Bansky es un artista inglés que nadie sabe quién es, su personalidad, que básicamente es un artista urbano, que aparece y desaparece, pero que sus obras han llegado a valer mucho dinero, pues por la comercialización. No caminó, ¿verdad? Qué raro. Lo lamento que no haya caminado. Pues sí, y camina y tiene audio y todo. Bueno, el video básicamente es en el momento que se estaba subastando la obra de Bansky, Niña con Globo. Y al momento en que el subastador da el martillazo, y la pintura queda subastada en $1.300.000, más o menos, la pintura empieza a bajar y empieza a desaparecer. Y Bansky, en su chat, estaba en un país allá en Oriente Medio, empieza a escribir. Se perdió, se fue. Simplemente. Y es que Bansky él es un artista que realmente es muy, muy especial. Le había puesto un mecanismo de estos que cortan el papel al bastidor, y en el momento que dieron el plac, él
destruyó su obra. ¿Qué es el arte ahora? El arte es instantáneo, el arte es de consumo, el arte ha llegado a unos valores como, si ustedes ven, esto lo pintó originalmente en una pared. Él hace arte urbano. Él aparece en sus obras y todos se mueren por las obras. Llegan a hacer estrapos y a cortar los muros para poder quedarse con las obras, han llegado digamos, a cantidades millonarias, las obras que logra rescatar de las paredes. Y gracias a él también el arte urbano se ha hecho indispensable. Y ese arte urbano también es como el diseño gráfico. Comunica constantemente y nos da la nueva estética. Va constantemente cambiando y nos va dando lo que está sucediendo. Pues lamentablemente no corrió el video, porque aparece cuando se empieza a desaparecer. Entonces, para mí, esta conferencia básicamente, tal vez lo más importante es, como dice aquí, para ver hay que excluir, nosotros miramos. Es que aprendamos a ver y no miremos solamente. Nosotros siempre estamos mirando, bien, cualquier cosa, pero no vemos muchas veces. Y si nosotros nos tomamos el tiempo, sobre todo los diseñadores gráficos, para ellos es fundamental el ver, el poder ir absorbiendo todo lo que está sucediendo en la cultura en estos momentos. Y dice este autor, Baudrillard, que en la actualidad los objetos nos piensan, ya nosotros no pensamos, los objetos nos piensan porque nos convencen que los compremos. Ahora ya no es hacer un objeto porque hay necesidades, ahora es hacer objetos para crear necesidades en nosotros y nosotros tener que consumir. Y dice que entonces el mundo nos piensa, porque todos estamos conectados, entonces nosotros posiblemente, tal vez pensemos algo, pero el mundo siempre nos está pensando. Y prácticamente hay otro autor, Cereceda, en el cual no lo puse en la conferencia porque lo leí muy tarde, que dice, que me pareció como una muy buena conclusión. Cereceda escribió un libro que se llama Los problemas del arte contemporáneo, la filosofía del arte en 15 lecciones, y en el capítulo que habla sobre el espectáculo, que es la actualidad, él dice que el arte ya solo tiene dos caminos, posiblemente. Uno, si el artista deja el espectáculo por un lado y hace su obra, y en ese caso está destinado a la perdición, a no ser conocido, a no ser reconocido, a prácticamente quedarse perdido en el infinito. Y el artista que entra al espectáculo, que empieza a entrar a esa rueda de la publicidad y del diseño. Y entonces ese pues tendría ciertas posibilidades. Y en cuanto al diseño, dice que el videoclip es el elemento que se ha hecho fundamental ahorita en estos momentos, que es un elemento que de alguna manera nos comunica constantemente. Pero hablando de videoclip no solo musical, de los videoclips publicitarios, etcétera, que constantemente nos está invadiendo, nos está comunicando y que está marcando la nueva estética para la sociedad de las masas. ¿Quieres? Solo pásense la otra, Sofía. Esos son los créditos de todos las personas con las que me ayudaron, y esas son las referencias de todos los artículos que están dentro de la conferencia y de los libros que también están, que son los libros que tuve que leer para poder entender el famoso libro que me prestó Fernando. Y ya, creo que solo hay una más. Bueno, y gracias. Espero que algo les haya dado, que algo interesante hayan encontrado en la conferencia y que ahora realmente le pongan más atención a todo lo que está sucediendo, ya no solo sea a las cosas que uno considera importantes, sino que un simple anuncio de televisión o del periódico que siempre está saliendo. Actualmente hay un anuncio muy banal en el periódico que está hecho a base de puntitos, de puntillismo, o hay otro que es muy retro, con elementos digamos, de la época de los 70, de la época hippie. Entonces, todo el tiempo vamos a estar encontrando aquí en Guatemala, más en el extranjero, y que si ahora algún día si tienen hijos o nietos, adolescentes o jóvenes, vean lo que ellos ven, los videoclips y los videojuegos, y van a encontrar cómo ellos están aprendiendo de historia sin querer. Y como yo siempre he pensado, la mejor manera de aprender la historia, de entrar a la historia, es a través del arte, a través del diseño. Es la forma más hermosa de poderla ver.
Entonces, muchas gracias por su atención, a ustedes que están presentes y a ustedes que están virtualmente. Bueno, ahí puse el chat de los participantes virtuales. La verdad es que han estado súper activos, o sea, tienen N cantidad de comentarios. No creo que nos dé tiempo de leer todo lo que han puesto, pero no sé si acá tienen los presenciales alguna consulta, igual que los virtuales, alguna duda para el arquitecto, alguna consulta específicamente. Okay. Yo creo que no hay, o no entendieron, o lo entendieron todo, dijo, una de dos. Va. Era muy complicado. No. Se menciona algo bastante importante. Ahorita perdí la nota, pero la persona que dijo la imagen nada. ¿La imagen? Nada. Imagen nada, correcto. Hace poco veía un video en YouTube, que es un canal de un español que se dedica a hacer crítica de arte. Se llama Antonio Valente Villarán. Si lo pueden ver, búsquenlo, es muy bueno. Critica el arte más allá del estatus o de la fama del artista, sino se centra más en la obra y dice unas verdades muy que normalmente uno no las ve o no las escucha. Respecto a imagen nada y lo que hablaba usted del diseño gráfico convirtiéndose en arte y cómo el arte ahora busca del diseño gráfico, la influencia. Creo que es importante recalcar la influencia de Andy Warhol en este devenir del arte hacia el diseño, porque él era un excelente marchante, o sea, él le gustaba vender su obra, que si gusta o no, que si se le puede llamar arte, creo que es una plática como que muy aparte. Unas le consideran aparte, que es como que una palabra despectiva para referirse a él, pero marca esa diferencia y marca ese hito, porque se ve bastante influencia en la forma de usar los colores, los patrones, las tecnologías que utilizaba, que obviamente comenzó a usar, hacía impresiones, prints, para vender su obra, que lo hace bastante comercial y más hacia el lado comercial de la imagen, más hacia el lado del diseño gráfico. Y de aquí tomamos también a Keith Haring, que comienza a rayar las paredes y en el metro, y que lo trata de hacer un movimiento como que social, sin dejar de ser bastante pop al mismo tiempo, y que igual lo comercializa muy bien. Y ahorita, en tiempos actuales, a Banksy, que igual se dice él que es un antisistema. No, es que Banksy es un seguidor de Warhol. Correcto. Se hace llamar un antisistema, pero se beneficia de todo este sistema capitalista para promocionar su obra. Dice Jai, te digo su apellido porque me encanta. No es Jai, es Hip, perdón. Pero yo le decía Jai al principio, ya me acordé, pero me encanta su apellido. Fíjese que sí, que Warhol realmente marcó un cambio fundamental en el arte, en el sentido que él fue el primero en utilizar diferentes metodologías, bases, colores, formas, digamos, sistemas de comunicación, y que hasta la actualidad se sigue utilizando. O sea, él fue, aunque no pertenece al posmodernismo, él podríamos decir que fue como un posmodernista anticipado, que realmente no tenía una sola verdad, tenía miles de verdades, y toda la gente que lo rodeaba igual que él, ¿verdad? Entonces, creo que sí, Warhol es un elemento fundamental y sigue siendo fundamental. Yo, por ejemplo, veo que los estudiantes, una de las cosas cuando hablamos o tienen que hacer alguna presentación referente al pop art, lo primero que hacen es Warhol, ¿verdad? Hay muchos artistas pop art, pero toda su referencia pues es Warhol, que es
un artista que no pasa de moda, como la historia.